capítulos distintos de la historia. Les voy a proponer que primero conversemos sobre el acto conmemorativo de la espada de Bolívar, porque que se la robaron, que no se la robaron, que fue una toma, que fue una recuperación. Finalmente en ello pues confluyen diferentes lecturas, como les digo, de la historia colombiana. Empiezo con usted, concejal José Cuesta, porque precisamente pues usted hizo parte de este grupo y tiene en su mente también cómo narrar esa historia desde su conocimiento y desde lo que pasó. Una lectura que ha tenido distintas interpretaciones también por otros sectores políticos y sociales de Colombia. Lo único que les pido es que no se vayan a extender tanto. Entiendo que es un tema histórico, pero que podamos tal vez hacerlo de una manera abreviada para que podamos condensar las opiniones. Adelante, bueno, como usted bien lo dijo, yo fui miembro activo del M19. Inicié mis actividades con el M19 sobre el 80, en el 83 fui preso político, luego hice parte del proceso de diálogo nacional que se adelantó en el año 84 con el presidente Betancur, fui miembro de la Comisión Nacional de Diálogo, estaba Navarro, Vera Grave, Jaime Bermeo, Israel Santamaría, Alfonso Yaquín, Andrés Almarales. Hicimos un esfuerzo enorme por lograr concertar un acuerdo de paz con el gobierno de Betancur. La verdad, la oligarquía colombiana demostró que era incapaz de construir la paz en forma concertada. Volvimos a la guerra. Y luego, en el año 89, también hice parte de esa Comisión Nacional de Diálogo, los 13 apóstoles. Yo fui uno de los 13 apóstoles designados por el comandante Pizarro para hacer los diálogos respectivos con el gobierno de Barco. ¿Por qué quiero y hacía énfasis en esto? Digamos, porque yo hago parte de ese proyecto político y militar. O sea, aquí no vamos a decir las cosas como son. Nosotros efectivamente nos alzamos en armas. Y dentro de nuestra concepción política, como yo lo dije en un trino hoy, apareció ampliamente difundido hoy en El Espectador, la tesis mía, que es la tesis del M19, a propósito de la espada de Bolívar. Hemos dicho, y yo tuve la oportunidad de ser como el vocero ayer en el acto político que hicimos los miembros activos del M19. Aclaro, no tuvimos nada que ver con el evento institucional de la mañana. La espada de Bolívar, por supuesto que la recuperamos, porque las oligarquías colombianas la tenían secuestrada, la tenían condenada al olvido, la tenían condenada al ostracismo, y por eso la habían encapsulado en una urna de cristal para que el pensamiento bolivariano no tuviese contacto con el pueblo colombiano. Nosotros lo que hicimos fue eso, recuperarla, para ponerla en contacto con la sociedad colombiana y con el pueblo, porque sabíamos una cosa de antemano que se hizo materializable con el proceso nuestro, y es que cuando usted recupera el pensamiento bolivariano, la espada era simplemente el símbolo, el mito. Nosotros íbamos por la espada de Bolívar, no por la espada, era por recuperar el pensamiento bolivariano, porque teníamos una hipótesis que se hizo realidad en Colombia. Y es que cuando usted pone en contacto el pensamiento de Bolívar con el pueblo colombiano, eso es una articulación explosiva que desmantela completamente todo el entramado político de la dominación oligárquica. Mira lo que hicimos nosotros después de eso. Efectivamente estuvimos en el ejercicio de la rebelión armada como un derecho de los pueblos sojuzgados y oprimidos. Navarro, que se supone que es un hombre, lo consideran, digamos, los opinadores, digamos, una versión de lo más moderada dentro del M19. Dijo en una charla a la cual yo lo invité en la Universidad Javeriana, cuando yo era profesor de la Javeriana en resolución de conflictos, una lección inaugural. A propósito de los estudiantes de distintos países, le preguntaban, ¿por qué el M19? Y él decía una cosa maravillosa. El sistema político colombiano de mediados del siglo, en el siglo XX, no le dejó ninguna opción distinta a las nuevas generaciones que el levantarse en armas. Mire cómo es esto. En 1957 pactan el Frente Nacional. Liberales y conservadores se reparten el poder durante 16 años. Y luego a los 16 años, en la última versión,
van 3 partidos a disputar la presidencia de la República. Los conservadores, en 2 versiones, Urdíz, Betancur, Pastrana, 3. Y la Napo se mete por la mitad. Gustavo Rojas Pinilla había sido presidente de la República mediante un golpe de Estado. Fue a las elecciones y ganó legítimamente. ¿Sabe quién era el ministro de Gobierno en ese momento? Llamaba así, ministro de Gobierno. ¿Quién era el ministro de Gobierno del momento del fraude electoral? Carlos Augusto Noriega, que lo debe conocer Daniel. Y él antes de morir hace un libro en donde dice, efectivamente hubo un pavoroso fraude electoral y se organizó de esta manera y nosotros lo hicimos. Eso es una... ¿Por qué no examinamos, por ejemplo, ese crimen de lesa humanidad? La oligarquía colombiana le impidió que el pueblo colombiano llegara a las urnas. ¿Qué otra opción le quedaba a esas generaciones? No le quedó otra opción que la lucha armada. Esa lucha armada finalmente se concreta, afortunadamente, en la paz del 90. Y de ahí surge la Asamblea Nacional Constituyente, luego la Constitución Política del 91, y a partir de esa Constitución Política del 91 podemos entender el fenómeno de Gustavo Petro, hijo de Bolívar, hijo del M-19. Hoy es el jefe del Estado colombiano. Por eso para nosotros es una recuperación política. El momento en que un comando, varios comandos fueron hasta la Quinta de Bolívar, encabezados por Álvaro Fayad, a recuperar la espada de Bolívar. Pues ahí está la explicación que tiene el concejal José Cuesta, exmilitante del M-19, respecto a ese capítulo que se está conmemorando con 50 años.